Información de impacto económico dentro y fuera de nuestras fronteras. Empezamos por estos enunciados que siguen. Argentina nuevamente para contra las políticas neoliberales de Mauricio Macri. Esto se ha vuelto la constante en esta nación suramericana. Francia presenta una ley para imponer impuestos sobre ganancias a los gigantes tecnológicos que operen en ese país. Movilidad social, cuestión de generaciones, es el tema de análisis de nuestro expediente económico. Sin más, comencemos con detalles. En Argentina se vive este miércoles una nueva jornada de paralizaciones. El macrismo no solo enfrenta un paro docente de 72 horas, que complica el inicio de las actividades académicas, sino también un paro de 48 horas en el sector salud. Maestros están exigiendo mejores salarios, condiciones laborales también mejores, en un país cada vez más empobrecido, producto de las medidas neoliberales que crea o que adopta el Ejecutivo macrista. El año pasado, la inflación acumulada cerró en 47,6%. Esto es un indicador muy importante, es algo inédito en el último cuarto de siglo. En enero, el índice de precios alcanzó 49,3% interanual y consolidó al país en el top de las naciones inflacionarias. Cerca de 30.000 médicos, profesionales y trabajadores de la salud también están adoptando una medida de fuerza de este tipo. 600 hospitales públicos de todo el país están parando hoy y hasta mañana sus labores en una batalla por una salud pública digna para el sector más vulnerable. Más que 600 centros asistenciales, debemos decir, trabajadores de 600 hospitales. En Venezuela, a pesar de la campaña de desinformación que ejercen las grandes corporaciones mediáticas, que insisten en que el país atraviesa una extrema de productos básicos que amenaza la vida cotidiana de los residentes, hay agencias internacionales como CCCTV que en la calle confirman lo contrario. Esta cadena china ha certificado que los suministros esenciales siguen estando disponibles a pesar de esa agresión constante que se cierne sobre la nación suramericana adrede, evidentemente, para desestabilizar. Siguen siendo abundantes quienes tienen capacidad de compra. Los compradores precisamente dicen que todavía pueden pagar la mayoría de las cosas debido a los subsidios que da el gobierno. Y las personas que hacen vida en el país aseguran que pueden asumir sus vidas diarias de manera normal, tienen la aspiración de que el gobierno frene la inflación, sí, y cambie cuestiones económicas, pero dicen que de una u otra manera logran resolver, comprendiendo que hay una crisis, o mejor dicho, que hay una guerra que se vierte sobre la población. Yo cobro la pensión, sí, consigo todo lo que tú vengas a buscar aquí lo hay, porque es un sueldo mínimo y eso me alcanza para comprar varias cosas. Claro, no me alcanza para todo, pero sí me alcanza para los primeros. Que haya una estabilidad primero y después sí que haya un aumento de sueldo. Eso no trae, como le digo yo, que venga una guerra, algo no estamos ahorita para una guerra ni nada de eso, pero lo que queremos es que se estabilice el pueblo, o sea, el país. Hablamos de México. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha firmado en este país, específicamente con el gobierno de Ciudad de México, un acuerdo cuyo objetivo es generar nuevas estrategias que disminuyan la desigualdad social en capital mexicana. El referido convenio fue suscrito por la jefa de gobierno de Ciudad de México, Carla Sheinbaum Pardo, y la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena Ibarra. Incluye una evaluación de los programas sociales en capital y la vinculación de esta urbe con otras metrópolis, en particular de América Latina. Bárcena aseguró que con la llegada de la nueva administración hay una gran expectativa de que esta capital se convierta en ejemplo de urbe moderna, que se cierre la brecha de desigualdad y que sea posible alcanzar sustentabilidad ambiental. Sheinbaum afirmó que parte de los esfuerzos pasan por disminuir justamente la brecha de desigualdad y que su administración invierte más en los lugares que menos tienen, en especial en rubros como agua, transporte, educación, sobre todo de nivel medio y superior, y se espera que en septiembre
u octubre próximos se tengan los primeros resultados en un país en el cual 20% de las personas concentran 80% de la riqueza. Pese a la crisis por la que atraviesa la industria del café a nivel global, en Costa Rica las exportaciones del demandado grano subieron 0,30% interanual el pasado mes de febrero, contabilizándose una venta de 108.413 sacos de 60 kilogramos de café, esto según datos suministrados por ICAFE. Costa Rica, conocido por sus granos arábiga de alta calidad, exportó 108.089 sacos en el mismo mes del ciclo previo. El país centroamericano envió al extranjero un total de 1,22 millones de sacos del aromático en la cosecha 2017-2018. La temporada de café en Centroamérica y México, que en conjunto producen alrededor de una quinta parte de los granos de arábiga del mundo, comienza en octubre y concluye en septiembre. En Colombia, por su parte, la tendencia se mantiene a la baja, y no solo a lo que café se refiere. De acuerdo al DANE, el valor de las exportaciones bajaron 7,8% en enero pasado, hasta los 3.064 millones de dólares, desde los 3.400 millones de dólares registrados en diciembre de 2018. La causa, el descenso en las ventas de petróleo y carbón. En enero de este año, las ventas externas de petróleo cayeron un 10,2% a 1.157 millones de dólares, mientras que las de carbón se desplomaron un 31,9% a 456,3 millones de dólares. Nos toca hacer nuestra primera pausa en esta emisión de Impacto Económico. Ayer hablábamos de China, de la instalación de su Congreso Nacional, y decíamos que las autoridades rebajan un tanto sus expectativas de crecimiento económico, no obstante se mantienen optimistas. A la vuelta hablamos de cómo el gigante asiático se prepara para impulsar el consumo interno. Ya venimos. Presentamos hoy la atribución de las compañías digitales más grandes a nivel nacional. Este impuesto es simple, está dirigido y es efectivo. Es simple ya que tendrá una tasa única, 3%, en las ventas digitales en Francia. Funciona exactamente sobre la misma base que el proyecto que estamos presentando a nivel de la Unión Europea. Así lo explicaba el ministro francés Le Maire. El gobierno presentó su plan para imponer un impuesto de 3 puntos porcentuales sobre los ingresos que generan en el país los gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Facebook. Esta legislación contempla que las empresas digitales con ingresos mundiales que sean superiores a los 750 millones de euros, incluyendo más de 25 millones de euros en Francia, deberán pagar impuestos casa adentro. Alrededor de 30 compañías, en su mayoría con sede en Estados Unidos, pero también en China y Europa, se verán afectadas, explicaba el titular de Francia. La ley podría recaudar alrededor de 500 millones de euros anuales. Francia decidió implantar o implementar este impuesto luego de una propuesta similar que no logró el respaldo unánime de los Estados miembros de la Unión Europea. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, afirmó una vez más que la mitad de las empresas británicas no está preparada en caso de que Reino Unido abandone la Unión Europea sin un acuerdo. El próximo 29 de marzo, como está previsto desde que se activó todo el articulado para emprender este proceso. Para ser absolutamente claros, todavía vemos que esperamos ser un choque económico material. La mitad de las empresas nos informan que no están preparados para un Brexit sin acuerdo. De la mitad con la que hablamos. Y hablamos con miles de empresas en todo el país. Un Brexit sin acuerdo causa mucho temor en Reino Unido, lo hemos dicho varias veces. Desde hace un tiempo los británicos han estado abasteciéndose de alimentos, producto de esas expectativas de insumos básicos para blindarse ante lo que podría ser una escasez de alimentos con un divorcio sin papel, sin acuerdo. Expertos señalan que con un Brexit sin acuerdo, tanto las personas como las empresas en Reino Unido se verán afectadas, al menos en el corto plazo. ¿Qué podría suceder?
que escaseen los alimentos, así como que la inflación se dispare. En medio de la incertidumbre, cada vez son más los que empiezan a acaparar. Esta es una verdadera preocupación. Algo así como el 40% de los alimentos británicos llegan al Reino Unido desde la Unión Europea. Y básicamente, si el Reino Unido ya no está en el mercado único europeo, donde las cosas pueden ir y venir sin ningún tipo de controles fronterizos, la introducción de esos controles fronterizos causará interrupciones y significará que habrá cierta escasez de alimentos en el Reino Unido, en algunos tipos particulares de alimentos. Y por supuesto, algunos hacen del desespero un verdadero negocio. En la ciudad de Leeds, en el norte de Inglaterra, han creado un kit de supervivencia que llaman The Brexit Box, que se describe como el almacenamiento del Brexit es fácil. La caja es un kit de emergencia que contiene 60 porciones de comidas principales y 48 porciones de carne para los últimos 30 días, un filtro de agua, un iniciador de incendios y geles energéticos. El Brexit Box tiene un costo de casi $400. Solo puede pedirse en línea y desde su puesta en el mercado el pasado mes de diciembre se han vendido 600 cajas. El gigante del Asia sigue su apuesta de crecimiento económico sostenido a través del consumo interno. El planificador estatal de China aseguró recientemente que el gobierno implementará medidas para impulsar todavía más el consumo interno durante este 2019. El consumo privado es un impulsor clave de la economía asiática. Nosotros tomaremos medidas para aumentar los ingresos de los residentes urbanos y rurales. En primer lugar, estabilizaremos el crecimiento económico. Preservaremos los empleos y aumentaremos los ingresos de las personas. Tenemos que mantener el crecimiento de los ingresos de las personas y el crecimiento económico al mismo ritmo. Por lo tanto, aún se espera que el consumo de China continúe expandiéndose. Es la tendencia y tenemos un optimismo a largo plazo de que la mejora y transformación del consumo llevará a la inversión industrial e incluso a toda una transformación y mejora económica. Movilidad social, de algunos mitos y deformaciones que impone el sistema. De eso vamos a hablar en nuestro expediente económico una vez lo abramos, después que regresemos de esta pausa. Si las perspectivas de cualquier persona de hallar un empleo, la calidad de ocupación, el estado de salud y otras dimensiones importantes del bienestar están estrechamente relacionadas con cómo era la situación socioeconómica de su hogar durante su infancia, es difícil que un país progrese tanto en términos económicos como sociales. Vamos a explicar por qué. La falta de movilidad social entre generaciones no solo es una manifestación de desigualdad e injusticia social, sino que limita también la mejora de la productividad y el crecimiento económico de un país. Implica que el talento de un segmento amplio de la sociedad no puede dar sus frutos potenciales, anula las posibilidades asociadas de emprendimiento creativo y reduce el rendimiento de la inversión en capital humano, no solo individual, sino del conjunto de la sociedad que ha financiado el acceso a servicios públicos universales. Esta pérdida de eficiencia se añade a los costes sociales que supone la concentración permanente de rentas en un reducido segmento de la población que se beneficia de las ventajas relacionales vinculadas al estatus social. Los datos dicen que en Estados Unidos, la familia donde se nace tiene mucha importancia. Los hijos de los más ricos tienen una altísima probabilidad de ser los más ricos en cuanto a ingresos de su generación. Y a la inversa, los hijos de los pobres tienen una probabilidad muy alta de ser los más pobres de su generación. En otras palabras, la movilidad socioeconómica es baja. La desigualdad se transmite en gran medida de una generación a la siguiente. Pero Estados Unidos no es el único país en el que se da esta situación. La transmisión intergeneracional de la desigualdad también es muy elevada en Reino Unido e Italia. Alcanza valores medios altos en Suiza, España y Francia y valores medios en Japón y Alemania. En Dinamarca, Noruega y Finlandia, los valores son muy bajos.
En todos los países, la transmisión de la ventaja social a través de las generaciones es una realidad conocida. Tener un buen origen familiar en términos educativos y económicos sigue siendo determinante para alcanzar un alto nivel de estudios y sobre todo una mejor situación laboral. Esta ventaja no se ciñe al ámbito ocupacional, sino que el hecho de haber crecido en una familia con recursos económicos escasos es también un buen predictor de tener, por ejemplo, un peor estado de salud. Según el informe de la OCDE que lleva por nombre Un elevador social roto, ¿cómo promover la movilidad social?, los resultados de competencias educativas siguen mostrando un rendimiento de más de un 20% mayor en el caso de los hijos que proceden de las familias con mayor nivel educativo. Esa desventaja no solo significa una menor expectativa salarial, sino también una menor esperanza de vida con una diferencia de hasta 8 años en el caso de los varones. En promedio, 4 de cada 10 personas cuyos padres tenían un bajo nivel educativo lo siguen teniendo hoy, y solo 1 de cada 10 completa los estudios universitarios. En una proporción todavía importante, los hijos de trabajadores manuales continúan hoy con un trabajo de esas características, lo que supone una importante quiebra en el proceso continuado de movilidad laboral ascendente de las últimas décadas. Las diferencias de resultados entre países son notables. Dentro de la Unión Europea, la movilidad social es mucho mayor en los países nórdicos que en los continentales y sobre todo que en los mediterráneos. Para estos últimos encontramos un mejor comportamiento en los salarios que en las ocupaciones. A este respecto, los datos de España son reveladores. Mientras que en la OCDE el porcentaje de directivos cuyos padres eran trabajadores manuales es casi 1 de cada 4, en España no llega a 1 de cada 5. La mitad de los hijos de trabajadores manuales mantienen ese estatus en España y en la OCDE sucede solo en 1/3 de los casos. Al nivel actual de movilidad intergeneracional, una persona que naciera hoy en España en una familia de bajos recursos económicos necesitaría al menos 4 generaciones para llegar al nivel medio de renta de la sociedad. Además, los niveles de movilidad ascendente son claramente inferiores a los de la mayoría de los países de la OCDE y han empeorado desde los años 90. Eso deja ver que el sistema capitalista imperante en estas naciones castiga de forma inhumana e injusta a los niños procedentes de sectores sociales más pobres o empobrecidos de cada uno de los países que hacen parte de la OCDE, en los cuales los derechos del niño o de la niña, según la UNICEF, no cuentan para nada. Un dato que nos lleva a repasar cómo afecta el creciente problema de la desigualdad social a la población infantil. Según la OCDE, en promedio, en 16 de los 24 países de este conglomerado, apenas 17% de los niños de origen pobre logran subir hasta lo más alto en la escala social en términos de ingresos cuando llegan a la edad adulta, mientras que 42% de los niños de familias ricas se mantienen estables. Lo que no dice, por cierto, la OCDE es que la situación de pobreza de los niños en los países desarrollados y subdesarrollados como Chile y Colombia obedece a políticas económicas neoliberales que solo benefician al 5% más rico de cada país. Los últimos datos publicados revelan que el 47% de quienes viven en extrema pobreza tienen 18 años o menos. Claramente hay necesidad de incorporar criterios más amplios de equidad al conjunto del sistema económico desde sus cimientos. Es decir, urge modernizar el llamado ascensor social. Y evidentemente nos debemos un debate mucho más completo sobre el problema de la desigualdad en nuestras sociedades y políticas más efectivas de parte del Ejecutivo que pongan límites a los mecanismos de reproducción de un reparto desigual, privilegios, concentración de riqueza y el poder, todo lo cual pasa de generación en generación condicionando el devenir de la economía real y jugando a favor de una economía ociosa dominante que pone en jaque el mito del trabajo, la productividad, la llamada meritocracia y el esfuerzo. Así llegamos al final de nuestro expediente económico. Pasemos a revisar números, otros números. ¿Y cuáles son esos otros números? Indicadores petroleros. Nos vamos a nuestro primer referente que aparece en pantalla, es el Brent. Ha operado en las últimas sesiones en $65.88 por tonel, una pérdida de 0.62%, un poquito menos de medio dólar. El Texas intermedio ha operado a $55.83. En este caso es una pérdida de 1.30%.
más de medio dólar, 0,73, y la OPEP, la sexta OPEP, ha subido 12 centavos y está cotizando en 64.98 dólares. Seguimos actualizándonos, así llegamos al final de nuestro impacto económico. Gracias por acompañarnos como siempre y siga en sintonía de Telesur. Chao.